Bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con el tema de responsabilidad civil, estancias infantiles. Vamos a iniciar con un principio jurídico que señala que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Este principio es muy importante que lo tengamos en consideración porque nosotros como estancias infantiles tenemos muchas obligaciones y que de su incumplimiento pueden generarse responsabilidades tanto legales extracontractuales y sobre todo pues algunas sanciones por parte de la autoridad. Aquí les comparto esta tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia para efectos de que pues sepamos que esto es algo que es muy normal en el tema de cuando se llega a una situación de un conflicto tanto con una persona con la que nos reclama una responsabilidad civil o por la autoridad que nos señala que hemos incumplido. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil se deriva de una obligación legal cuando causamos un daño a un tercero. Este daño a un tercero se puede derivar de muchas circunstancias. Todos los que tenemos una casa, una actividad, una profesión, un negocio, podemos causarle un daño a otro. Por ejemplo, si tenemos en casa un perro y este perro se nos llega a salir y muerde a una persona, en el momento en que el perro muerde a esa persona, en ese momento se genera la responsabilidad civil y nuestra obligación por esa negligencia de no tener bajo buen cuidado a nuestra mascota, nos genera responsabilidad extracontractual, ¿sí? También cuando manejamos y salimos con nuestro carro, con nuestro vehículo, el hecho ya de subirnos a ese vehículo, también ya estamos en sujetos a una responsabilidad en caso de que causemos un daño a un tercero, ¿sí? Estos daños que podemos ocasionar, pues puede ser la lesión, enfermedad o muerte. Y en el caso de muerte, tenemos la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso penal por la autoridad. Esto entrecomillado que tengo aquí, entre paréntesis que tengo aquí, es muy importante que lo tengamos en la memoria porque al final vamos a ver qué consecuencias puede tener el tener una cobertura o no relacionado con una defensa penal. El fundamento legal de la responsabilidad civil subjetiva que se deriva de los hechos de las personas está sustentada en el artículo 1910 del Código Civil Federal, que lo resumo aquí, que dice que el que causa daño a otro tiene la obligación de repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia o culpa o negligencia inexcusable de la víctima. O sea, si nosotros causamos un daño, pero la otra persona fue responsable de que le hayamos causado ese daño, eso limita nuestra responsabilidad o nos exime de esa responsabilidad. Pero si no tenemos nada, no existe ninguna situación donde la persona haya tenido la culpa, pues finalmente nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Eso lo señala el Código Civil Federal. En el caso señalaba yo del ejemplo del vehículo. El ejemplo del vehículo es algo que la ley señala que se denomina responsabilidad objetiva, ¿sí? Aquí del lado derecho vemos una figura, bueno, ahí alguien está tomando el brazo, asumimos que le está haciendo una curación o que está mostrando su brazo. Cuando causamos un daño con los juguetes, por ejemplo, con los que tenemos en la estancia infantil y el pequeño sufre una dislocación, bueno, pues hay que indemnizar porque somos responsables nosotros del cuidado y de los objetos que tenemos para el cuidado y para los juegos de los niños. El fundamento legal de la responsabilidad objetiva lo vamos a encontrar en el artículo 1913 del Código Civil Federal. Si bien hacemos alusión o hago alusión al Código Civil Federal, la realidad es que en cada estado existe un Código Civil aplicable a cada estado. Más adelante vamos a ver que en la Ciudad de México tenemos el Código Civil más oneroso de toda la República Mexicana. En el caso del artículo 1913, pues habla de que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos
Y bueno, pues aquí se encuentran los aparatos que utilizamos en la estancia infantil, como lo comento, y que cause un daño a los menores, aunque no obremos ilícitamente, por culpa o negligencia de nuestra parte en ese cuidado, pues vamos a ser responsables. Y tenemos que reparar el daño. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra falta de cuidado? Que muchas veces surgen no porque queramos, sino simplemente porque no pensamos o no consideramos que tal situación o tal circunstancia iba a causarle daño al menor. Y somos tanto responsables nosotros como de nuestros dependientes laborales. ¿Sí? Todas las personas que trabajan bajo nuestra dirección asumimos nosotros esa responsabilidad. Por eso es importante que su póliza contemple la cobertura también para los empleados y que ellos estén debidamente capacitados, que tengan sus documentos en orden para efectos de que, en el caso del seguro, puedan ustedes demostrar que esa persona trabajaba para ustedes. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 1915 del Código Civil Federal? Dice: la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ella sea posible o en el pago de daños y perjuicios. ¿Sí? En el caso del Código Civil de la Ciudad de México, que todavía se llama del Distrito Federal, no se ha modificado esa denominación, señala que cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Y dice: para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal. Así lo señala la ley. ¿Sí? Si tienen una calculadora a la mano, saquen su calculadora. Vamos a multiplicar lo que señala la Ley Federal del Trabajo en su artículo 502. Señala que la indemnización para un trabajador es de 5,000 días de salario. La ley nos señala que es el cuádruple, entonces serán 5 por 4, 20,000 días. Al salario más alto, dice salario mínimo más alto. El salario mínimo más alto para este año 2020 es el de un reportero, que equivale a 270 a 275 pesos diarios. Así es que vamos a multiplicar 270 por 20,000 para saber cuánto es la cuantía del monto de indemnización que nos marca el Código Civil para la Ciudad de México para indemnizar la muerte de una persona. Trátese de la actividad que uno realice. Si va uno en el carro y choca uno o una persona se atraviesa y muere, eso es lo que señala el Código Civil. Ahora, estos montos han sido considerados por la Suprema Corte como que no pueden ser fijos, inconstitucionales, vamos. Y entonces señala que, bueno, pues esto muchas veces estos montos son negociables en un juicio que se tenga en un proceso civil. Y luego viene otra parte importante, otra responsabilidad o otra indemnización que podemos pagar cuando, por ejemplo, como la figura que tenemos del lado derecho, llegamos a causarle un daño a un menor, por ejemplo. Esto es muy común y que ha sucedido en muchas estancias infantiles, que es cuando la mano de un pequeño queda atrapado en una puerta. Comentaba la vez anterior que ya tuvimos un caso donde un pequeño estuvo a punto de perder una falange de un dedo. Afortunadamente se le llevó a un hospital, el médico logró salvarle la falange, pero desde que el niño entró, dijo el médico: si el niño pierde la falange, doy aviso al Ministerio Público, porque esa es la obligación del médico, del hospital, dar aviso cuando este tipo de situaciones sucede, y esto se convierte en un proceso penal, al igual que el fallecimiento de una persona. Y aquí quiero agregar algo que también es muy, muy importante, porque también dentro de las estancias infantiles hay quienes tienen preescolar, incluso tienen educación primaria, o si saben de alguien que tenga escuela primaria, es muy importante que sepan lo que señala, sobre todo el artículo 1920, pero agrego el 1919, porque señala
que los padres, o sea, los que ejercen la patria potestad, tienen la obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. ¿Esto qué significa? Pues que mis hijos, mis nietos o las personas que habitan conmigo, si causan un daño, yo tengo la obligación como padre de familia, como persona que estoy a cargo de esta familia, de pagar lo que ellos, los daños y perjuicios que ellos causen, obviamente, con o sin dolor. Pero el artículo 1920 dice, cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas como directores de colegio. ¿Esto qué significa? Que una vez que un alumno entra a la escuela, a partir de ese momento, ese niño ya se encuentra bajo la vigilancia y autoridad del director y su personal, y son responsables de todo lo que hagan esos pequeños dentro de la escuela, ¿sí? Muchas veces yo he escuchado, porque tenemos aseguradas escuelas en accidentes escolares, y nos dicen, bueno, pues es que un niño le pegó al otro, pues que pague el papá. No, pues tiene que pagar el director o los dueños de las escuelas, porque así lo señala la ley, no porque yo lo diga. Entonces, por eso es muy importante incluso que una escuela primaria pueda o deba protegerse con una cobertura de responsabilidad civil para colegios o escuelas, porque eso les va a dar una mayor seguridad y sobre todo ahora con temas de COVID, como lo vamos a ver más adelante. Bien, pues estos son los artículos que de alguna manera y de manera general nos aplican a todas las personas que son dueños de estancias infantiles, ¿sí? Lo que es la responsabilidad civil subjetiva, responsabilidad civil objetiva, daño moral, y bueno, pues podemos agregar el tema de que son responsables, porque así lo marca el Código Civil, de lo que pase con los pequeños dentro de su estancia, dentro de la estancia infantil, dentro de las primarias, dentro de los preescolares, dentro de las secundarias, ¿sí? Vamos ahora a lo que señala la Ley General de Prestación de Servicios para Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Recordarán precisamente que esta ley fue la que dio origen a que en la extinta Sedesol impusiera que todas las estancias infantiles debieran contar con un seguro de responsabilidad civil. Esta fue la ley cuya base contiene las obligaciones que deben tener tanto el Estado federal, el Estado estatal, los municipios y toda persona que tenga un negocio de estancia infantil. Pero vamos al artículo primero, que dice, la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales. ¿Qué significa que es de orden público? Pues bueno, que es obligatorio. Orden significa obligación, público significa que se aplica a todos los que tengan que intervenir en el tema del desarrollo integral infantil. Interés social, bueno, pues que hay un beneficio social y que esto pues repercute en todo el tema de la salud infantil. Y observancia general, bueno, pues eso es aplicable a todo el país, ¿sí? Nadie está exento de cumplir con esta ley porque así lo señala. Y bueno, dice que su aplicación corresponde igual también al Ejecutivo, dependencias y entidades federales, estatales, demarcaciones, etcétera, ¿sí? Y al final, en una parte señala que el Consejo Nacional de Prestación de Servicios será presidido por el DIF, la Secretaría de Salud, Gobernación, y señala a una gran cantidad de autoridades federales y locales. Pongo ese artículo 16 porque señala lo siguiente, dice, para la prestación de servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta ley y su reglamento, así como por las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad. Salubridad es un término muy amplio que no solamente corresponde a la salud, sino a la salud física, a la salud mental, a la salud libre de enfermedades, a la salud psicológica, en fin, salubridad es un concepto amplio. Y esto tiene que ver con la
con la responsabilidad que tenemos ahora con el tema de la enfermedad del COVID. Y llegamos al artículo 50, donde nos señala cuáles son las disposiciones que deben cumplir quienes pretenden o quienes ya tienen una estancia infantil. Y en la fracción 2 de este artículo dice: contar con una póliza de seguros ante eventualidades que pongan en riesgo la vida y la integridad físico de niñas y niños durante su permanencia en los centros de atención. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause daño. Esto seguramente quienes estuvieron con CDSOL de operación señalaba con un poquito de mayor amplitud cuáles eran los requisitos que debía cumplir una póliza de esta naturaleza. Y que el mercado asegurador sacó efectivamente pólizas, aunque algunas tienen por ahí, desde mi muy particular punto de vista, algunas limitaciones. ¿Qué otras obligaciones legales tenemos? Bueno, pues las autoridades administrativas, sobre todo Protección Civil, nos pide que tengamos una póliza de responsabilidad civil de actividades inmuebles. ¿Qué hay en el mercado? Pues algunas compañías nos ofrecen todo el paquete, ya que dentro de la póliza de responsabilidad civil viene la cobertura de responsabilidad civil actividades inmuebles, la responsabilidad civil profesional, la responsabilidad civil productos por los alimentos que ustedes realizan en las estancias infantiles, que eso es una cobertura separada. Una póliza de responsabilidad civil actividades inmuebles no cubre todo, tiene que ir dentro de cada póliza adicionada las obligaciones que la compañía considera que puede otorgarles. Algunos dicen, yo te lo incorporo todo en un paquete, y otros dicen, pues yo nada más te pongo 3, y si quieres más, pues las tienes que pagar para efectos de que yo te las incorpore. En la Ciudad de México y parte del Estado de México, bueno, pues existen lineamientos que señalan los reglamentos que cuando exista un sismo, ustedes saben más que yo en ese sentido, que tienen que entregar o tienen que revisar su carpeta de protección civil, y que esta tiene una duración, me parece que de 5 años para la circunstancia de seguridad estructural, pero cada vez que venga un sismo con cierta medida, ¿sí? Tienen que realizar nuevamente, solicitar esa constancia de seguridad estructural y solicitar la presencia y la revisión de un director responsable de obra, que será quien les da la firma, y también tiene una tarifa con la cual tenemos que cumplir. Vamos ahora a lo que pues de alguna manera nos tiene a todos con esa preocupación de saber qué va a pasar con este tema del retorno seguro ante una nueva normalidad. Como todos sabemos, ya es mundialmente conocido que el COVID sale de China y se dispersa por todo el mundo, y bueno, pues llega a nuestro país por allá aproximadamente los primeros días de febrero, y empieza ahí a entrar personas que vienen de viajeros del extranjero, y al final se focaliza en nuestro país y se empieza a dispersar de todo el país, y hoy tenemos pues una gran cantidad de personas enfermas, una gran cantidad de personas que también han fallecido. El gobierno dice que son 40,000, otras cifras que se manejan en otros lados señalan pues ya más de 100,000 muertos por COVID-19. ¿Sí? Pues esto nos ha generado una serie de situaciones que hemos tenido que tomar medidas, que hemos tenido que dejar de trabajar, y eso nos ha generado pues un problema económico, un problema social, y que seguramente vendrán más problemas por delante. Esperemos que podamos trabajar para que podamos superar esta situación. Pero bueno, tenemos una obligación. En el momento que la autoridad diga ya pueden abrir, pues tenemos que llevar a cabo protocolos para poder garantizarnos un retorno seguro, y sobre todo que podamos cumplir con las obligaciones que nos impone la ley, y en el caso de nosotros, pues que tengamos que cuidar de esos menores que vienen a nuestro centro y que tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarlos. Ya revisamos la ley y como vemos, pues tenemos una gran responsabilidad.
¿Qué debemos saber? Bueno, pues cómo se comporta el virus SARS-CoV-2. Pareciera que no, pero bueno, llevamos más de 120 días escuchando una gran cantidad de información, algunas que no tienen sustento científico, otras que lo tienen, pero al final nos hemos llenado de información y creo que en este momento pues es importante que recurramos a información fidedigna para que podamos saber cómo tenemos que trabajar. Creo que en el sector de estancias infantiles los están direccionando a la capacitación que en línea da el Seguro Social y que vale la pena tomarlo para efectos de que tengan ustedes todo el conocimiento y sobre todo tengan esa constancia que les da el Seguro Social para que en cualquier momento digan, pues nosotros ya estamos preparados. ¿Sí? Bueno, tenemos que saber quiénes son las personas susceptibles de tener complicaciones, que son los mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad o comorbilidades, que son pues las personas que están más a expensas de que tengan mayores riesgos por el tema de COVID, aunque en la práctica hemos visto que también personas jóvenes que no padecían ninguna enfermedad, pues llegaron lamentablemente a fallecer o a tener un trance bastante crítico durante esta enfermedad. Entonces debemos saber esto, debemos saber también que, como el caso de una persona del espectáculo, una mujer que creo en el transcurso de 2 meses se enfermó 3 veces, 3 veces tuvo el COVID, hoy se sabe que cuando menos yo creo que hay 4 cepas, entonces esto se complica cada vez más. Las recomendaciones que seguramente ya las sabemos y que lo hemos recibido por todos lados: lavado de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta, alimentación saludable, no compartir alimentos y bebidas, uso de cubrebocas, caretas por parte del personal que atiende a las niñas y a los niños, sanitización de suelas de zapatos, uso de alcohol en manos. Para los niños creo que algunas cosas están contraindicadas, pero lo que sí va a ser importante es la medición de la temperatura con el termómetro infrarrojo. Y cuando detectemos que tengamos ya un niño que tenga los síntomas, pues reportarlos con los padres para efectos de que lo lleven y acudan al médico, ¿sí? Un niño que ya tenga sospecha de COVID, pues no podrá ingresar a la estancia infantil. Por eso esos filtros que ustedes realizan o que realizaron en el pasado, ahora tendrán que ser más estrictos, ¿sí? Como comentábamos en el mundo del trabajo, pues esto nos ha impactado a todo mundo, y más a ustedes, sobre todo pues porque nadie puede salir, los niños no pueden salir y ustedes están en una situación muy complicada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo va a ser evitar contagios en el trabajo, ¿sí? Dice que ¿cuáles son las medidas? Bueno, pues hay que considerar que esos contagios se pueden dar a pesar de que sigamos todos esos protocolos de seguridad. Una persona asintomática puede entrar y puede estar en contacto con alguien con nosotros que no lo estamos, y bueno, pues si ya estuvimos por cerca de 10 minutos, una distancia menor a 1.5, una exposición directa de las secreciones, un contacto por medio de 5 días anteriores al inicio de los síntomas, pues ya tenemos ahí un problema que tenemos que solventar. La autoridad dice que, bueno, pues en el caso de que ya haya una infección, no solamente en una estancia infantil, sino en un centro de trabajo, pues tendrá que cerrar para dar tiempo a una cuarentena. Las medidas que tenemos que tomar, seguramente ustedes lo saben, yo solamente les comparto lo que ya me ha llegado a través de diversa información. Pues tenemos que desarrollar un protocolo, realizar un checklist para efectos de verificar que todos aquellos elementos que son importantes para poder pues limitar, disminuir o evitar el riesgo de contagio, pues lo están llevando a cabo, ¿sí? Ahí les sugiero que seguramente ya lo habrán hecho, pero si no, pues revisen el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades, donde viene ahí listado las estancias infantiles. ¿Cuál es la postura de las aseguradoras respecto a COVID? Pues prácticamente todas están excluyendo COVID, ¿sí? Lo excluye GMX, lo excluye General de Seguros, Inbursa no tengo el dato, Seguros Atlas ya me confirmó la exclusión también de COVID-19, ¿sí? La ventaja con GMX que nos excluye, pero nos permite quitar esa exclusión si llevamos a cabo los protocolos de seguridad para evitar una infección, y la compañía está trabajando en este momento para elaborar un checklist
donde ese checklist es un compromiso que las estancias infantiles asumen con Grupo Mexicano de Seguros y que ustedes presenten su protocolo para efectos de que la compañía pueda quitar esa exclusión y poder darles la cobertura por si llegara a presentarse una infección y tengan que tengan la reclamación de los padres o que pueda suscitarse una demanda o que tenga que pagarse alguna indemnización a la salud de los menores, ¿sí? Siempre y cuando sigan al pie de la letra esos protocolos y firmen ese convenio con la compañía. Es la única manera en que el Grupo Mexicano de Seguros podrá eliminar esa exclusión. Entonces, tenemos aquí cuando menos una ventana de oportunidad para quienes vayan con GMX. No sé si otra compañía de las que acabo de mencionar lo esté haciendo, pero tengo entendido que no. Ahorita vamos a ver a detalle este comparativo que he hecho y que se los voy a explicar y que vale la pena que hagamos punto por punto, veamos cada punto para que ustedes sepan qué están comprando, qué están adquiriendo, porque muchas veces las personas o algunas personas que me han hecho llegar que están adquiriendo pólizas de accidentes escolares, tratando de sustituir con un seguro de accidentes escolares una obligación de ley como es una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? No solamente es cubrir el requisito, que ya con el no adquirirla, el no tenerla y tener en actividad una estancia infantil, ya por ese solo hecho la propia ley señala cuáles son las sanciones y más en este tema de COVID, yo creo que la situación sería bastante grave y lamentable de que las autoridades llegaran a realizar alguna situación, una sanción con respecto a las estancias infantiles. Pero además, esa es una parte. La otra parte de la gravedad del asunto es que si llegaran a ser demandados, ¿sí?, no tendrían con qué responder. Un seguro de accidentes escolares solamente les cubre una suma asegurada, 30, 10, 50, 60, que creo que es lo más que ofrece el mercado en tarifas regulares, y es lo único que tendrían para responder ante un daño. No habría defensa legal, no habría indemnización por daño moral, no habría indemnización de nada. Entonces, esto es muy importante que nos quede claro. Ahorita nos vamos al detalle de esta cobertura. Este comparativo lo hice desde el año anterior, pero está vigente. Quizás lo que no vaya a estar vigente son los costos, que al rato al final lo vamos a ver, y esa parte la vamos a ir aclarando parte por parte. ¿Qué tenemos que ver en una póliza de responsabilidad civil? Bueno, pues las coberturas. ¿Qué coberturas me está otorgando la compañía de seguro por esa prima que yo le estoy pagando? Del lado izquierdo, y lo tengo separado porque en realidad objetivamente así es, la cobertura más amplia, en este caso la tiene el Grupo Mexicano de Seguros. ¿Por qué? Primero, tenemos la responsabilidad civil profesional de la guardería, ¿sí?, que tiene dos responsabilidades implícitas en esta actividad, que es la responsabilidad civil subjetiva, ¿sí?, y la responsabilidad civil objetiva, que ya lo vimos en un principio con el artículo 1910 y con el artículo 1913. La responsabilidad civil actividades de inmuebles, que es una cobertura básica en este seguro. Esta cobertura de responsabilidad civil actividades inmuebles es la que les pide Protección Civil, es la que le dice, esta es la que debes tener porque ese es el requisito que tenemos que pedirte. La de guarderías es una póliza que corresponde a otras entidades exigir. ¿Sí? La responsabilidad civil por sus empleados y trabajadores dentro de las instalaciones de la estancia infantil. Y en este punto 3 es muy importante. Algunas pólizas en sus condicionados generales o particulares, si lo tienen,
señalan que no cubren a los familiares como empleados, ¿sí? Y eso también es muy importante porque generalmente es un negocio familiar y si mi mamá, si mi hija me está auxiliando y ella fue la que le ocasionó un daño por su descuido al menor, pues la compañía puede decir, sabes que esta es una exclusión de la póliza. Son los elementos que ustedes deben saber para efectos de saber si están contratando una buena cobertura o una cobertura de requisito que, bueno, pues les puede servir, por supuesto, porque además puede servir cuando menos para los golpes, para las caídas, pero no para algo mayor, una situación más lamentable. La responsabilidad civil productos por suministro de comidas, bebidas elaboradas dentro de las instalaciones. Hasta aquí, hasta el punto 4, todas cumplen. Cumple GMX, cumple General de Seguros y cumple Inbursa. ¿Sí? Ya vamos al punto 5, dice, cubre los trayectos y sitios en los cuales desarrollen eventos organizados por el asegurado. Bueno, en este caso yo creo que cuando menos yo creo que de aquí a fin de año va a estar limitada las salidas a algún parque, pero bueno, eso era algo que se venía dando en ciertas fechas, por ejemplo en los cada 21 de marzo, que es la primavera, que los sacaban a caminar, el Día de Muertos, el Día de en fin, los sacaban a la calle para efectos de poder, pues, llevar la festividad, y en el caso del Grupo Mexicano de Seguros siempre estuvo cubierto. Igual con General de Seguros, y con Inbursa no lo cubre, está excluido de sus condiciones. En el punto 6, que es la edad de aceptación de los menores, en algunas estancias infantiles han aceptado menores de 1 año, ¿sí? En el caso del Grupo Mexicano de Seguros, los protege desde los 43 días de nacidos hasta los 6 años de edad. General de Seguros e Inbursa solamente de 1 año a 6 años. Inbursa señala aquí de 1 año a preescolar, pero bueno, pues preescolar sabemos que termina a los 6 años. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, esto es en cuanto a las coberturas. Hay algunas coberturas sin costo que van adicionadas y que van incluidas, en el caso de GMX, daños causados con motivo de obras. Bueno, pues a veces se llegan a hacer reparaciones del inmueble y con eso podemos causarle daño a un tercero, ya no a los niños, porque muchas veces estas obras se realizan cuando no están los niños, pero bueno, eso no deja de considerar que se tenga un riesgo y que ese riesgo, bueno, puede causar daño a un tercero, una persona que pase, un auto que esté a un lado, se caiga una barra, se caiga algo y que con motivo de esa obra se cause un daño, la compañía aquí lo está cubriendo. No lo cubre General de Seguros, no lo cubre Inbursa. La responsabilidad civil arrendatario está incluido con Grupo Mexicano de Seguros. Desde el año anterior tiene un sublímite de 100,000 pesos en caso de que se cause un daño. ¿Cuál es el daño que se puede causar? Pues generalmente lo que yo he analizado es que pueda existir una explosión por parte al cocinar los alimentos, o que no sé, creo que sería lo más grave, ¿no? Pero bueno, no podemos dejar de pensar en una instalación eléctrica, en fin, y ese daño que se le cause al inmueble, bueno, pues existe una suma asegurada. General de Seguros no lo cubre, pero da la opción de contratar una suma de 500,000 o 1,000,000 de pesos para aquellas personas que arriendan el local donde se encuentran. Para quienes son propietarios, pues no tienen problemas porque, bueno, no les aplicaría. No habría indemnización y ahí tendríamos que a lo mejor considerar otro tipo de póliza de seguro que al rato lo podemos comentar. En el caso de Inbursa no lo cubre y solamente cubre, según sus condiciones generales, la responsabilidad civil condóminos. Esto es cuando una estancia está en un condominio. La cobertura extrajudicial. ¿Qué significa la extrajudicial? Que bueno, pues cualquier arreglo que se llegue con una persona que reclame no tiene que llegar a los tribunales, se llega a un arreglo particular, se paga la indemnización, si es que la persona lo acepta, se firma un acuerdo y hasta ahí llegó el problema. No trasciende a una denuncia, a una demanda, ni nada por el estilo, y hasta ahí termina. Cada compañía dice aquí que General de Seguros sí está facultada, pero lo determina su área de siniestros. En el caso de GMX, desde antes ya está bien delimitado que sí puede realizar esas negociaciones extrajudiciales. Igual con Inbursa, también hasta que llega al área de siniestros el problema, hasta entonces va a determinar si negocia o no negocia.
El análisis y defensa jurídica. Todas cubren la responsabilidad civil. Recuerden que esta es una póliza de responsabilidad civil, no penal. ¿Sí? Yo recuerdo el caso de Edith, una maestra que estaba aquí en Iztapalapa, en la confluencia de Iztapalapa y Xochimilco, que se murió un menor, estaba con una compañía de seguros, y bueno, cuando fallece el menor, mandan al abogado y el abogado dice, pues es la muerte de un menor, ya está en manos del Ministerio Público, es un caso penal, las pólizas que tenemos en la compañía es una póliza de responsabilidad civil con mucha razón, y pues asegurado, pues contrate su abogado y defiéndase. Ya nos avisará cuando el juez determine si hay que pagar alguna indemnización, que deben de hacer. Al final, así pasó, Edith y su esposo y su familia pues llevaron a cabo el proceso de manera con un abogado, con abogados particulares, que por cierto se los llevaron al baile, como se dice por ahí en los medios, porque el primer abogado les cobró de entrada nada más por pararse ante la autoridad judicial 50,000 pesos, y después dijo que quería 100, 200,000 pesos para continuar el caso. Luego un familiar dijo, no, yo soy abogado, yo te llevo el caso, pidió otros 50, otros 100,000 pesos, y tampoco hizo gran cosa. Entonces, ese es el otro problema que llegamos a tener cuando no tenemos un abogado de confianza, o no sabemos si la persona sabe o no sabe, porque en el tema de derecho, pues unos son civilistas, otros son penalistas, otros son fiscalistas, y a veces tomamos al abogado que no tiene la experiencia y que tampoco muchas veces no se comporta de manera ética y profesional. Entonces, teniendo un seguro, pues tenemos la garantía que el despacho está contratado por la compañía aseguradora, no nos va a pedir un solo centavo, a no ser que exista un deducible que pagarle a la compañía. Fuera de ahí, todo el proceso lo lleva ese despacho que tiene un convenio, un contrato con la compañía asegurada. Las fianzas, bueno, las fianzas ha cambiado un poco el tema de los juicios, pero bueno, cuando menos en papel están garantizadas las fianzas por las vías civil para las tres, excepto penal, que al no asumir la defensa penal en caso de muerte o en caso de que hubiese una mutilación de un menor, ni General de Seguros, ni Inbursa, ni el Potosí, ni AXA, ni ninguna otra compañía asume esa responsabilidad. GMX dice, la parte penal yo la asumo, y está escrito en sus condiciones particulares. ¿Qué nos representa esto? Pues una mayor tranquilidad, porque, pues, si nos llega a pasar, que yo siempre le digo a las personas, no se están muriendo los niños cada rato, pero si nos llega a pasar, pues simplemente con eso prácticamente perdemos una gran parte de nuestro patrimonio. Y ahora que está tan escaso el recurso económico por el tema de la pandemia, pues con mayor razón podemos perder mucho, mucho, mucho más si no elegimos una buena cobertura. El año anterior, la compañía nos limitó la cobertura extendida a empleados de la guardería. Había venido otorgando una suma asegurada de 10,000 pesos con un deducible de 500 pesos. Muchas maestras que llegaron a tener un accidente dentro de la estancia infantil, pues acudieron a este seguro, y bueno, varias se vieron, digamos, beneficiadas dentro del problema que tuvieron. El hecho de que la compañía pues les pagara 8,000, 9,500 pesos, que fue lo máximo que se pagó, y que con eso pudieron pues ir al doctor, ir al médico y reparar su salud. El año pasado nos pusieron una limitante que deberíamos tener 50 aseguradas en este nicho de mercado. Nosotros tuvimos más, pero muchas personas no pagaron, y muy comprensible porque, bueno, pues vino el desfase de Sedesol a la Secretaría de Bienestar, y bueno, pues prácticamente las personas pues no pagaron, se quedaron sin recursos y no pudieron pagar. Pero bueno, y no se pudo otorgar este beneficio. Este año nosotros, bueno, estuvimos platicando con la compañía, no solamente yo, otros agentes, y al final la compañía dijo, bueno, pues sí, volvemos al tema, no ponemos un límite, así que toda persona que contrate su póliza con Grupo Mexicano de Seguros tendrá este beneficio de la atención de sus empleados cuando lleguen a tener un daño por accidente. ¿Sí? Tenemos ahí el costo por menor, bueno, ahorita lo vamos a ver, se me movió. Bueno, tenemos aquí ya vimos cuáles son las edades de cobertura. Bueno, aquí estamos,
La capacidad de niños para asegurar, con Grupo Mexicano de Seguros, el año pasado aseguramos una estancia infantil que tuvo hasta 150 niños, sin problema lo hicimos. General de Seguros dice solamente aseguro máximo 60 niños, tampoco Inbursa tiene no tiene ningún límite. Las edades de coberturas, pues ya lo dijimos, de 43 días de nacido a 6 años con GMX y de 1 a 6 años lo que es General de Seguros Inbursa, y creo que la mayoría de las compañías así lo tienen. Beneficios para el pago, meses sin intereses, de 3 a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. También General de Seguros tiene 6 meses sin intereses con Banamex, Bancomer y American Express. Para Inbursa es de contado y sus pólizas son incancelables. Bueno, acá abajo tenemos unos ejemplos de cómo se han tratado algunos siniestros en el caso de Grupo Mexicano de Seguros y cómo aplicaría en el caso de las otras aseguradoras. Pero bueno, esto ya lo platicamos, vemos que no, el tema de la defensa penal pues está excluido en todas las compañías excepto Grupo Mexicano. ¿Cuáles son los costos? Las tarifas que tuvimos de 2019, como lo vemos aquí en la pantalla, son los mismos del año pasado y aplican para este año. De 10 a 20 años, de prima total a pagar es 6,205.37, de 21 a 30, 6,505.94, y de 31 a 40, 6,825.34, que creo, salvo mejor opinión, a no ser que alguien yo sí tengo los 60 niños, pues creo que oscilaría dentro de este rango en este momento y en estas condiciones en que nos encontramos por el tema de COVID. Pero bueno, ahí está la tarifa completa y se respeta la misma tarifa del año pasado. Esta tarifa de General de Seguros fue la que nos dieron el año pasado como tienen una tarifa mayor, pero esa es la tarifa con descuento. Estamos viendo de que nos las proporcionen por si alguien, pues desafortunadamente no pudiera pagar. Bueno, tenemos la opción de General de Seguros. Y por ejemplo, aquí de 10 a 20 niños, 4,386.06, que es la tarifa con disminución de costo. Si alguien es arrendatario y quiere 500,000 pesos de suma asegurada, puede contratar la opción 2 o $1 millón de pesos de responsabilidad civil arrendatario y tendrá un costo un poquito mayor. Entonces, son los costos diferenciados que tiene General de Seguros. El año anterior, esta fue la tarifa de Inbursa, creo que tampoco se va a mover porque al final las compañías están comprendiendo pues que no hay mucho recurso y que prefieren mantener las tarifas. Con Inbursa es un trato diferente porque ellos empiezan a partir de 11 niños con 1,983.60 y ahí van cobrando niño por niño, hasta llegar a la cantidad de, en este caso 60, que es 8,236 niños. Alguien podrá convenirle esta tarifa, pero bueno, ahí tienen las opciones. El mercado tiene opciones en costo. En beneficios, pues ya lo vimos, ya hicimos un repaso de cada una de las coberturas y ustedes saben a qué se expone. La parte que no vimos y que me parece muy importante es el límite máximo de responsabilidad. Con Grupo Mexicano de Seguros y General de Seguros tenemos 5 millones de pesos. Ninguna tiene sublímite, sin deducible para ninguna cobertura. En la responsabilidad civil que ejerzan la profesión médica, auxiliar, educacional, también sin sublímite. El daño moral está incluido. En el caso del Grupo de Inbursa, ellos ofrecen una suma asegurada de 10 millones de pesos. Se ve muy grande, pero luego dice que se limita a 250,000 pesos por niño, o por infante, o por persona, ¿sí? Esto significa que este será el límite máximo de indemnización por niño, ¿sí? ¿Qué pasaría con el fallecimiento de una persona? Y pensemos que nos vayamos a lo que establece el Código Civil en su artículo 1915, que dice que es el cuádruple de lo que marca la Ley Federal del Trabajo al salario más alto, 5,5 millones. Y que diga el juzgador, bueno, no 5,5 millones no, porque en el litigio, pues vamos, pero págame 2 millones de pesos por la muerte de ese menor. ¿Sí? Y la aseguradora dice, aquí tengo 250,000 pesos y tú pon 1,750,000. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que podemos encontrarnos cuando tenemos un sublímite. Por eso lo marco en rojo, ¿sí? Y tiene un deducible de 10% por evento, con un mínimo de 100,000 UMAC para el año anterior, 8,419, para este año estará por el rango de los
8,800 pesos aproximadamente. Esta compañía nos dice que son 2 millones de pesos para la responsabilidad civil de empleados que ejerzan la profesión médica. Aquí no me queda claro si esos 2 millones de pesos es el máximo, o sea que aplicaría, si tiene un sublímite de 250,000 pesos, estaría hablando que son para 8 eventos, ¿sí? Y el daño moral, que también señala un máximo de 2 millones de pesos, y que por una lógica técnica también aplicaría para 8 eventos de 250,000 pesos. Entonces, esto es lo que hay en el mercado, y bueno, pues si tienen alguna otra propuesta que ustedes consideren que tengamos que valorarla, con gusto lo hacemos, lo hemos hecho y hemos revisado punto por punto para efectos de que sea más transparente lo que vayan a comprar. Por aquello de que digan, todas son lo mismo, ya vemos que no son lo mismo, que cada compañía ofrece situaciones diferenciadas. A mayor protección tiene mayor costo, a menor protección tiene menor costo. Y con esto termino mi presentación.